Gente del internet, recuerden que con Landas Comic Shop tenemos ofertas exclusivas para los suscriptores de este canal. Las únicas restricciones para que apliquen es mencionar que vieron su tienda aquí. Ponemos como siempre los links de la página y el Facebook en la descripción para que ustedes los contacten. Hola, ¿qué tal, gente del internet? Bueno, continuando con estos videos que nosotros queremos transmitirles un poquito de lo que nosotros conocemos del universo comiquero, que no es mucho. Vamos a hablar sobre universos alternos donde tú podrías tener novia. Bueno, decíamos que vamos a hablar de universos alternos, pero también vamos a hablar de líneas temporales que siguen cada una de las editoriales principales, que vendrán a ser DC y Marvel. No quiere decir con esto que no se pueda tocar algunas partes de Image o de algunos otros cómics, como vendría a ser la línea de Valiant. Se me fue el nombre ahorita. La línea editorial de Valiant. Entonces cada una de estas tiene líneas temporales únicas y líneas que no se cruzan entre ellas. Sabemos que hay varios crossovers que interactúan entre el universo DC y Marvel, pero estos no vienen a ser canon, como vendríamos a llamar de ahora en adelante historias que son relevantes a partir de cada una de las facetas de cada superhéroe. Bueno, ¿por qué surgen los universos alternos? Surgen a partir de que en las dos editoriales, tanto en Marvel como DC, se estaba llenando de superhéroes de este universo. Entonces la solución para hacer que un superhéroe se comportara de tal o cual forma y en uno y el otro universo fue crear en cada uno, justificando que tenían su propio universo. ¿Qué pasó? En el caso de Marvel es un caso muy concreto porque él simplemente se quedó con todas sus líneas temporales y les va dando continuidad. Esto quiere decir que nunca hicieron un reboot de ninguno de sus universos para crear lo que está siendo publicado ahora. Sin embargo, en el caso de DC, que es en el que más nos vamos a enfocar ahora porque es el que más tengo yo para mostrarles, veremos que DC sí crea varios eventos que van a hacer que la historia de cada uno de los universos interactúe entre ellos y destruya algunas realidades que nosotros creíamos como canon. Entonces, agárrense de sus asientos porque vamos a comenzar esto hablando sobre la crisis final o The Final Crisis. Bueno, existen un montón de crisis. De hecho, si se ponen a buscar en internet crisis en DC, van a encontrar desde crisis en tierras infinitas, crisis en mundos infinitos, Final Crisis, que es el que les voy a hablar, y cada una de estas fue la respuesta de DC para dejar de publicar algunas historias de algunos superhéroes y para justificar que, por ejemplo, Superman tuviera tal o cual poder en alguna línea temporal, o también Batman que tuviera tal o cual habilidad, que interactuara de tal forma con tal personaje, porque cada uno de los escritores quería escribir a su propia forma y no tenían bien definido cómo escribir las líneas para mantener un solo universo. Entonces se fueron creando estos microeventos que concluyeron en una crisis final que nos dan la pauta para crear un nuevo universo. Esto es pre-Nuevo 52. Hemos hablado de los Nuevos 52 y de Rebirth en el pasado. De hecho, tenemos un video aquí arriba que les voy a dejar, que es en el cual hablamos del universo New 52 y también hablamos del universo Rebirth. Entonces, esta historia fueron conjuntándose hacia un solo punto, hacia un solo desemboque, lo cual quiere decir que cada uno de los universos estaba interactuando entre todos. Entonces, para nosotros, después de estos eventos que crearon el universo antes de los Nuevos 52 o el pre-Nuevos 52, se necesitaba algo, un detonante que hacer para volver a rebootear la serie. ¿Por qué rebootearon la serie? Fue una decisión editorial inteligente, bajo mi opinión. Muchos dirán que no les gustan los Nuevos 52 y muchos viejos comiqueros se quejarán mucho de los Nuevos 52, pero yo digo que es una gran oportunidad. ¿Por qué? Básicamente yo en los Nuevos 52 entendí un poquito más de los cómics y pude agarrarlos un poquito mejor, a diferencia de el pasado, porque los cómics antes de estas dos etapas que les digo eran muy densos y son muy difíciles de leer, justamente por el hecho de que no están contextualizados actualmente. Muchas veces vemos que el contexto social el cual manejan, a lo mejor, y si nosotros no conocemos un poco de historia, no nos van a interesar tanto. ¿Por qué? Por ejemplo, había muchos cameos, la pelea de Muhammad Ali contra Superman es uno de los ejemplos, y cada una de estas partes hizo rica la historia de esa edad en los cómics. Sin embargo, para nuevos lectores era muy difícil enfocarse a leer desde ese momento hasta la actualidad. Entonces DC decidió partir a partir de una crisis para volver a hacer algunas cosas, y después de eso decidió otra vez hacer una pauta para que todos y cada uno de los nuevos lectores pudieran adentrarse a este mundo comiquero. Entonces crearon un nuevo evento para darnos un reboot de todas y cada una de sus series, o de sus nuevas 52 series. Demonios, ¿por qué diablos pusieron ese nombre? Bueno,
Entonces ellos crean el Flashpoint, se lo dieron a uno de los mejores escritores para esto, se lo dieron directamente a Geoff Johns. Geoff Johns es este gigante dentro de DC, de hecho yo diría que es el mejor escritor actualmente en DC, sin temor a equivocarme, siendo mi opinión obviamente, porque él escribió por ejemplo el Rebirth tanto de Hal Jordan como Green Lantern, que aquí lo tengo, Hal Jordan como Green Lantern, como el Rebirth de Flash, y todos estos dos eventos fueron importantes porque en algún momento mataron a estos dos personajes, mataron a Hal Jordan y mataron también a Barry Allen. Entonces crearon nuevos personajes, los cuales interactuaban con los nuevos universos, pero se dieron cuenta que a lo mejor y la historia de Hal Jordan y la historia de Barry Allen podrían ser de interés para cada uno de los lectores, o fueron de interés para cada uno de los lectores, entonces lo regresaron a la vida de mano de Geoff Johns. Entonces este señor que ya había regresado a la vida estos dos personajes, le deciden dar la tarea de él escribir algo para que todos los universos se enfocaran hacia un nuevo destino o a una nueva tierra. Entonces ellos crearon un Flashpoint. Aquí es a partir de lo cual yo les puedo hablar un poquito mejor de los cómics, porque es la etapa a partir de la cual yo empecé a coleccionar un poco más los cómics. Etapas anteriores las he leído y me he adentrado a ellas básicamente porque yo me adentré primero a esto y después me fui al pasado. No soy un lector que ustedes dijeran qué bárbaro, comenzó sus lecturas desde algo muy denso y ahorita la está perfeccionando, sino a mí me gusta ir llenando cada una de las etapas que no entiendo, no comprendo bien, con cada uno de los arcos argumentales importantes. Justamente lo mismo que les platicaba, que pasó con Justice League Unlimited, que fue uno de los detonantes para que yo me iniciara en el mundo de DC. ¿Qué pasa en Flashpoint? Flashpoint es un What If. Existe el What If en el universo Marvel, con historias que dicen qué pasaría si, en su traducción en español, y que vendrían a ser historias que ellos quieren contar, cambiando algunos aspectos de personajes icónicos y dándoles una vuelta. Entonces este Flashpoint vendría a ser un What If del universo DC. Sin embargo, es toda una línea temporal a partir de aquí, que vendrían a ser los nuevos 52. ¿Qué pasa en este cómic? En Flashpoint, Flash o Barry Allen viaja al pasado para salvar a su madre. Spoiler. Se me olvidó decirlo. Viaja al pasado para rescatar a su madre, cambia la línea temporal, se encuentra con un Batman que no es el Batman que nosotros conocemos, justamente porque Flash cambió las cosas al regresar y salvar a su madre. El efecto mariposa, como todos lo conocemos, y esto crea esta interacción con los personajes un poco más errante, y de hecho este universo es uno de los universos que más me gusta, el del Flashpoint. Es uno de los universos que más me gusta justamente porque el Batman es el mejor Batman que existe. Yo, en mi opinión, Batman debería ser como es Thomas Wayne en este cómic. También cabe destacar que la diferencia entre Thomas Wayne tomando el manto del murciélago y Bruce Wayne tomando el manto del murciélago es justamente que uno ya era adulto al momento de perder a su hijo, que es lo que pasa en Flashpoint, y lo crea un poco más cruel, y el otro, como apenas está siendo un niño, pues va madurando y lo van enseñando a toda esa ira enfocarla a algo. También cabe destacar eso, o sea, yo digo que es el mejor Batman que he leído por el aspecto psicológico que le meten. Sin embargo, puede ser que algún otro me contraargumente con esto que le estoy diciendo, y también es válido. Entonces, en este universo cambian todas las cosas, se encuentra un Batman nuevo, y cuando Barry arregla las cosas por alguna razón que no les voy a revelar para no hacerles más spoiler, arregla lo que está en el pasado y viaja otra vez a su época temporal, o a la época temporal que él pasó, descubre que cada una de las cosas que han pasado cambiaron. Esto quiere decir que cada uno de los personajes se ve envuelto en un nuevo origen, se ve envuelto en nuevas aventuras y se ven envueltos en interacciones entre ellos que no son las mismas que tenían antes. Y cada una de estas cosas le aportan más a este lado de la historia. Sin embargo, también se crearon historias que todavía seguían con el canon anterior, que vendría a ser Lois and Clark, que es una de las historias que les recomendé cuando estábamos hablando de algunos cómics. Son historias que van trayendo al viejo Superman, y ahí es donde nos hacen preguntarnos qué es lo que pasó para que cada uno de los personajes volviera a ser joven o tuviera esta etapa de volver a entrar en conocimiento de lo que está haciendo. Y ahí es donde entra el siguiente etapa editorial importante en DC, que vendría a ser Rebirth. Hablamos de Rebirth, tenemos un video de Rebirth, también tenemos algunas recomendaciones de Rebirth desde el número 1 que han publicado aquí en México. Esa edición que les mostré fue una que nos conseguimos con Landas, cosa a la cual les recomiendo que le vayan y la busquen. Es una edición en pasta dura, es nada más el one shot de Rebirth y está bastante bonito. De hecho, ya se los mostré en su día, pero sigue encantándome esto. O sea, me encantan las portadas que trae atrás y me encanta el diseño de personajes que vendría a tener un poquito más atrás. Rebirth
Rebirth es esta respuesta que tienen los editores de DC para a los viejos lectores darles lo que querían y adquirir nuevos lectores. ¿Por qué? Esta historia conecta a los Nuevos 52 con lo que pasó antes de los Nuevos 52, excusándose entre comillas del Flashpoint y sin excusarse en esto. Entonces Rebirth está conectado a los Nuevos 52 y está conectado antes de los Nuevos 52. Y aquí quieren explicar los 7 años que perdieron cada uno de los superhéroes durante Flashpoint. O sea, en el tiempo que viajó Flash al pasado, quiere decir que hubo 7 años de diferencia a cuando regresó. Entonces esos 7 años se le robaron a cada uno de los superhéroes. Van a integrar ahora a los Watchmen y van a tratar de hacer que esto cuaje más con los Nuevos 52 y que haya un personaje el cual pueda manipular realidades, que vendrá a ser básicamente Doctor Manhattan, porque si no es Doctor Manhattan no entiendo quién va a ser. Entonces esto es básicamente lo que va a pasar en The Doomsday Clock, que es uno de los eventos que nosotros nos tenemos que preparar porque va a ser un boom. Estoy seguro que va a ser un boom porque, por ejemplo, Rebirth, este de aquí fue un boom y me encantó la historia. En el caso de The Bottom me encantó también la historia y también fue un momento bastante épico que todos estábamos esperando. Y ahora con Doomsday Clock va a llegar esta etapa culmine de todos estos que nos ha estado preparando, que nos han dado pistas. Todas estas historias yo quiero pensar que tuvieron de la mano con Geoff Johns, este creador, monstruo creador de historias en DC, monstruo creador de cada una de las líneas temporales y monstruo creador de cada uno de los reinicios de cada personaje. Entonces todo esto que les estoy mencionando es una línea temporal de DC. Todas estas líneas temporales también van acompañadas de universos alternos o mundos alternos, como por ejemplo Tierra 2, Tierra 4, algunos otros mundos que existen ahí. Les pondré una imagen de este lado de más o menos cómo está el universo DC, para que vean que son muchas líneas temporales las que maneja DC y que no es muy fácil hablar de cada uno de los mundos. Sin embargo, lo que ha publicado Televisa en México han sido cada una de las cosas que les estoy diciendo, restándole el Final Crisis, que no sé si lo publicaron o no, porque la edición que yo tengo es en español, la edición que yo tengo es en inglés, adquirida con Landas. Sin embargo, cada uno de los demás cómics lo tengo en español. Pues esto vendría a ser más o menos lo que vamos a hablar de DC. Y ahora adentrémonos al mundo Marvel, a la Marvel Zone, ¿ok? Bueno, entonces para hablar de Marvel, en Marvel las líneas temporales no se afectan. ¿Qué quiere decir esto? Si tú lees un cómic actual de Marvel, a lo mejor hace referencia a cómics de hace 20 años, hace referencia a cómics más viejos, hace referencia a cómics más nuevos, pero la línea temporal se respeta. Entonces es más difícil adentrarte al mundo Marvel por esto. Yo les mencionaba, no soy una persona muy de Marvel, sin embargo voy a tratar aquí de resumirles todos y cada uno de los universos lo más condensado que yo pueda. Entonces, para hablar de cada uno de los universos, léanse Spider-Verse, vean cada uno de los Spider-Mans y entenderán cada uno de los universos, básicamente. No tengo nada más que decir de Marvel. Ok, gente, ojalá les haya gustado el video de hoy. Ya sé que hablando de DC puedo hablar mucho y hablar de Marvel a lo mejor y me cuesta un poco más de trabajo. Sin embargo, son cosas que les quiero ir mejorando para ustedes. Quiero ir comprando más Marvel, quiero ir hablándoles un poquito más de las historias o de los reboots que tienen. Si quisieran que yo les hablara de Image y de Valiant, podríamos hacer un video especial hablando de las líneas temporales de Image, hablando de las líneas temporales de Valiant. Así que ustedes pidan en los comentarios aquí abajo, eso nos da a nosotros pistas de lo cual nosotros podemos irles hablando en los siguientes videos. Sin nada más que agregarles, les tengo que decir que sí, les voy a mencionar, efectivamente el día de hoy vamos a ver cómo se va a ir a su casa el de Flash número 21. Y justamente ustedes precisamente tienen que adivinar de qué vamos a hablar el próximo domingo, que es una fecha muy especial, en el video del próximo domingo. Sí, de qué vamos a hablar el próximo domingo, del video del próximo domingo. Creo que soy bastante redundante con los sábados y domingos en algunos videos. Entonces, ustedes simplemente dejen aquí abajo de qué cómic vamos a hablar la siguiente semana y la primera persona que lo adivine vamos a tener el de Flash número 21. A lo mejor por aquí vienen algunas pistas, no lo sé, a lo mejor y no. A lo mejor y ya estoy un poco borracho, aunque sean las 12 de la tarde. Sin embargo, los invito a participar y a dejar aquí abajo lo que ustedes pensarían del cual podríamos hablar el próximo domingo, fecha icónica. Entonces, si nada más por el momento, den like, suscríbanse y dejen un comentario aquí abajo. En Iber.